Pensé que hoy iba a ser una de las predicaciones más difíciles, porque hablar de agradecimiento, de dar gracias en medio del proceso, no es fácil. Pero la palabra que compartieron ustedes, porque prácticamente cada uno compartió parte de lo que quiero compartir con ustedes, y solamente lo que voy a es resaltar algunos puntos solamente. Pero prácticamente ustedes predicaron la palabra que tengo para hoy. Y tiene que ver con la nube de Dios. Hoy hemos aprendido en estos días, hemos aprendido muchísimo sobre los virus. Y somos expertos en virus, en los tratamientos y en lo que vamos a hacer con el virus. Y en estos días también hemos tenido que aprender mucho sobre la nube. A mí me hablaban la nube hace como 2 años atrás. Yo decía, bueno, ¿la nube de qué? Y hemos tenido que aprender de conocer sobre la nube, donde hay unas comunicaciones, donde a través de la internet nos podemos comunicar con muchas personas y hacer muchas cosas que antes teníamos que hacer físicamente. Y yo quiero hablar precisamente de la nube, pero de la nube de Dios. Pero para poder entender de lo que voy a hablar de la nube de Dios, tengo que hablar de la nube o del cloud, de la tecnología que tenemos hoy en día. Hoy en día tenemos lo que se conoce la nube, que no es otra cosa que en algún lugar apartado, seguro, posiblemente bajo tierra y cubierto con mucho cemento, hay una supercomputadora que almacenan toda la información que nosotros utilizamos o enviamos a través de esta tablet, a través de sus celulares. Y toda esa información va a un lugar secreto, oculto, y tiene también un lugar de resguardo, que está duplicado, lo que está ahí está duplicado en otro sitio. Y posiblemente uno esté en Europa y otro esté en Estados Unidos. Y cuando hablamos de la nube es porque esa información pues lo mandamos a través de nuestros celulares. Pero ¿qué hay en esta nube de internet? Pues en esta nube de internet hay información, hay dirección para tomar decisiones. También hay una enseñanza, encontramos enseñanza. Hoy en día estamos aprendiendo, especialmente los estudiantes de colegios, universidades. Prácticamente todo se está dando a través de la nube. También vemos soluciones a muchos problemas. Si usted quiere aprender a cómo cambiar una goma de un carro, métase en la internet y le dice paso por paso lo que tiene que hacer. También en la nube nos permite y nos hace fácil la vida, porque podemos llamar o enviar un mensaje, seleccionar un menú y nos llega la comida a la puerta. Y también a través de este mecanismo nos conecta con todo el mundo. Pues así es la nube de Dios, y la nube de Dios que vengo a hablar es del agradecimiento. Es una nube. Estuvimos hablando durante toda esta pasada hora precisamente de la nube de Dios, del agradecimiento, porque algo sucede en esta nube. En esta nube hay discernimiento. En la otra había información, en esta hay discernimiento. En la otra había dirección. En la nube de Dios le llamamos propósito. En la otra había enseñanza, pero en la nube de Dios hay revelación. En la otra había soluciones de problemas. En el caso de nosotros, en la nube de Dios, hay cumplimiento de palabras. En la nube del mundo nos sirve para hacer la vida más fácil y más cómoda, sino que en la nube de Dios nos lleva al camino correcto. No a hacer la más fácil, pero sí al camino correcto. Y en la nube de Dios nos conecta con el cuerpo. Así que voy a hablar sobre la nube de Dios, que es el agradecimiento, una palabra de gratitud. Y en palabra de gratitud, pues hay 2 versículos básicos bíblicos que todos predicadores que quieren hablar del agradecimiento utilizan esa frase, esos versículos. Se encuentra en 1 Tesalonicenses 5 al 18 y Efesios 5 al 20. ¿Y qué dice la palabra? Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y el segundo versículo es en Efesios 5:20, dice,
Da siempre gracia por todo al Dios Padre. Y sigue el versículo. Hay un peligro que estas frases que hoy en día, ¿verdad? Que estamos utilizando frases que las podemos convertir en frases, yo le llamo la robótica. Por ejemplo, cuando yo le pregunto, Daniel, ¿cómo está? Eso es estándar. ¿Cómo está? Bien. ¿Y usted? y a veces también la hacemos tan común. Y nos pregunta, ¿cómo está? Y decimos, está bien. Y no estoy bien. Pero es prácticamente como una respuesta automática, robótica, ¿verdad? También nos pasan por situaciones y decimos, gracias a Dios. Y la hemos convertido en una frase que estamos dando gracias, pero sin sustancia, sin sentido, porque la decimos automáticamente. Gracias a Dios que llegué a casa. Gracias a Dios porque no me pasó nada. Conseguí un parking, gracias a Dios. y lo hacemos tan repetitivo y esta frase se ha convertido en frases prácticamente robóticas, las decimos automático. Pero antes de hablar del agradecimiento y de la nube de Dios de agradecimiento, porque esta nube provoca algo en nosotros, en nuestra vida, en el cuerpo, que es importante que lo volvamos a retomar o lo volvamos a enfatizar, porque muchos de eso ustedes ya lo dijeron. ¿Qué no es agradecimiento? El optimismo no es agradecimiento. Solamente el ver el vaso medio lleno, eso no es agradecido, eso es optimista. Pero Dios quiere que también lo veamos medio vacío y que demos gracias. Espérate, ¿cómo es eso? Tampoco agradecimiento no es irrealismo. Es no ver salir de este mundo. No, lo que está pasando, olvídate, no. Esto es irreal. Esto no es real, salir de la dimensión real. Tampoco es conformismo, el que no nos comprometemos. Esto es lo que hay, no va a haber cambio en mi vida, hay que vivir con esto es lo que está pasando y con esto hay que vivir. Eso no es ser agradecido. Tampoco es la indiferencia, enajenarnos de que no está pasando nada. Ni tampoco, y esto sí que nos afecta a muchos de los cristianos, tampoco ser súper espiritual, el decir que todo está bien. ¿Cómo está todo? En victoria. Pero hay una lucha en nosotros que es natural, que tiene que ver esa lucha para fortalecer nuestra fe. Y a veces negamos nuestras propias necesidades. Y hay veces que Daniel me tiene que preguntar, pastor, ¿cómo usted está? Pregúntame. Hoy no me siento tan bien, pero necesito algo de ti. Ven aquí, échame el abrazo. No vengas acá, te estoy diciendo. Y dame una palabra de aliento, pastor, tranquilo, ¿qué le está pasando? Pero entonces tenemos que reconocer, aún hasta los líderes, a lo mejor nos ven a los pastores como superpastores y también los pastores lloran. También los pastores sufren, también los líderes pasan por situaciones. Cuando tratamos de pensar que agradecimiento es eso, el optimismo, el conformismo, la superespiritualidad. ¿Cuáles son los resultados de eso? Que son ineficaces, nos frustramos, impiden el crecimiento espiritual. La palabra del Señor nos exhorta específicamente a manifestar una gratitud a Dios por lo que Él es, por las buenas y por situaciones que no quisiéramos pasar. Esto que yo estoy diciendo es fácil decirlo. Hay que dar gracias a Dios en todo lo bueno. Es fácil decirlo, es fácil escribirlo. Pero yo quiero hablar hoy de cómo hacerlo. Porque muy bien, esa es la solución. Dar gracias a Dios en todo, en lo bueno y en lo malo, en todo. Pero, pastor, pregúnteme, pastor, ¿cómo es? Pues vamos a hablar en eso ahora. Ya tú lo hablaste aquí ahorita, pero lo voy a acentuar solamente. Mire,
no tengo tiempo. El tiempo que me dio la pastora hoy, para aquellos que me están viendo en la internet, le dan perdón de bienvenida a todos nuestros hermanos de Guatemala, de Nicaragua, de Honduras, El Salvador. Estamos orando por ustedes, por lo que están pasando. No los vamos a dejar solos, pero también le damos la bienvenida a nuestros hermanos de Perú y nuestros hermanos de Carolina del Norte, que siempre se están conectando. Mira, no tengo mucho tiempo, pero quiero tocar un aspecto de cómo poder ser agradecido en las buenas y en las malas. Lo primero, reconocer quién es Dios y quién eres tú. Si fallamos en lo básico, en la plataforma de quién es Dios, si conocer quién es Dios, su carácter, por qué actúa, si tampoco puedo reconocer quién soy yo y cuál es mi forma de ser, de pensar, de actuar, pues estoy partiendo de una base equivocada. Si no puedo identificar una de las dos, o las dos, perdón. La frase, utilizaba una frase, la escribí aquí, yo lo sé, pero no lo siento. Pastor, es que lo que usted dice, que hay que alabar a Dios en lo bueno, y como cantaba Irán, en medio de una tempestad cantar, y todo el mundo, ¿quién cantó esa canción cuando estaba cantando Irán? Yo. Entonces de momento digo, hay que ser bravo para cantar esto. Que en medio de una tempestad tú vas a cantar. Oye, la gente del mundo nos dirá que estamos utilizando algo ilegal, porque nos fuimos de este mundo. Porque lo que estamos diciendo no es normal para la gente de afuera. Alabar a Dios en medio de una circunstancia. Pero hay veces que decimos, Señor, pastor, es que no lo siento. Pues ahí es donde vamos a comenzar que quién eres tú. Dios nos dio unas capacidades y una de ellas es el sentir, las emociones. Pero también Dios nos dio dos capacidades adicionales que las tenemos que entrelazar para saber quién soy yo y cómo puedo actuar en medio de las circunstancias. Dios nos dio la capacidad de pensar, pero también Dios nos dio la capacidad de actuar. Y en medio de unas circunstancias difíciles, no me puedo dejar llevar solamente por las emociones. Es por eso que en ese sentimiento, ese raciocinio que tenemos, pero también el deseo de actuar, los tenemos que entrelazar para ordenar y complementar estas habilidades o dones que Dios me dio. Sentimos algo. Cuando sentimos algo contrario a lo que pide Dios, lo que tenemos que hacer es renovar nuestros pensamientos. ¿Y dónde dice la Biblia eso? Porque la Biblia constantemente nos está diciendo, renueva tu forma de ser, renueva tu mente. ¿Por qué? Porque si nos dejamos llevar solamente por los sentimientos, a veces no vamos a sentir alabar a Dios en medio de circunstancias. Pero ahí es donde tú vienes tu raciocinio, el conocimiento de la palabra, tu experiencia con Dios. Y además de tu experiencia con Dios, tu voluntad, aunque no lo sienta, voy a alabar a Dios y voy a agradecer a Dios. Porque tengo un problema. No. Dios no quiere que tú agradezcas porque tiene una enfermedad. Dios quiere que tú le agradezcas que en medio de la enfermedad o del proceso, tú puedes decir, Dios sigue estando en control. Dios sigue amándome y sigue habiendo promesas para mí. El renovar nuestro entendimiento conlleva cambiar nuestra forma de pensar. Cuando no tenemos sincronizado estos tres elementos, mis sentimientos, mi raciocinio, mi forma de renovar los pensamientos, de salir de la crisis y de actuar, cuando no están en armonía, pues claro, no voy a sentir alabar a Dios. ¿Cuán importante es tener esto sincronizado? Y yo voy a buscar un ejemplo. Dentro de todos los ejemplos que hay en la Biblia, hay muchísimos. Voy a escoger uno y es la oración que hizo el rey Salomón cuando estaba dedicando el templo. Eso se encuentra, no lo tienen que buscar porque es largo y voy a utilizar varios versos. Pero se encuentra en Primera de Reyes, el capítulo 8 y el capítulo 9. Cuando llegó el momento de presentar el templo, y cuando vamos a presentar el templo, vamos también a presentar nuestras vidas, en el caso de nosotros,
Salomón hizo algo que podíamos entender que él estaba centrado, cuáles eran sus emociones. Estaba centrado que tenía que renovar su mente basada y no dejarse llevar por las emociones, pero también tenía que actuar. Y cuando buscamos en la Biblia, específicamente en el capítulo 8, versículo 22, dice, luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel, extendiendo sus manos al cielo. Y mira lo que hizo, que es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Cómo yo puedo alabar a Dios en medio de circunstancias difíciles? Reconocer, verbalizar en nuestro interior, pero también verbalizar lo cual es el carácter de Dios. Cuando usted va, dice, Daniel dice, el pastor debe tener sus ahorritos. Y yo estoy pasando por una situación difícil. Y yo conozco el pastor es bien dadivoso. Y cuando yo le vaya a hablar al pastor, yo sé que me va a resolver. Y viene donde mi pastor, usted sabe, me está pasando esto, esto y esto. Pastor, en lo que usted pueda, es más, si no quiere, no. Pero ya él sabe que sí lo voy a hacer. Tengo esta situación, tengo que cambiar las 4 gomas, no tengo dinero. La semana que viene me van a pagar, ayúdeme. Y yo le digo, pues claro, Daniel. Es verdad, Daniel. Porque conoce mi carácter. Cuando vamos a la palabra, viene Salomón, dice, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú. Ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. ¿Qué está diciendo? Tú eres poderoso. No hay comparación. Primer atributo. Que guardas el pacto. Le dijo, eres fiel. Así que si voy a un Dios que tiene poder y que es fiel y fidelidad, ya tengo el 50%, ¿verdad? Pero no termino ahí. Y dice, y la misericordia, y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo corazón. Así que es un Dios misericordioso, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que prometiste, lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has esculpido, como sucede en este día. ¿Qué le estaba diciendo? Tú eres un Dios de una sola pieza. Lo que dice, eso hace. Eres un Dios íntegro. Pero no lo termino ahí, de alabar el carácter, de reconocer el carácter de Dios. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí los cielos, y los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Cuando está hablando aquí es que Dios lo abarca todo. Estaba reconociendo que lo que estaba haciendo era solamente mínimo, porque una casa, una estructura no puede contener a Dios. En esta oración, en este reclamo que estaba haciendo Dios, Salomón lo que estaba haciendo era reconociendo el carácter de Dios. ¿Quieres poder sostenerte en medio de la prueba? Reconoce y acuérdate del carácter de Dios. Si no sabemos quién es Dios, no le podemos ir confiadamente a su trono para que nos ayude. Pero cuando reconocemos que Dios es poderoso, fiel, misericordioso, íntegro y lo abarca todo, entonces puedo ir confiadamente, como vino donde Daniel y fue donde el pastor a pedirle algo. Y viene después que ya estoy seguro que estoy en el lugar correcto con la persona correcta. Ahora lo que me falta es decir lo correcto y pedir lo correcto. Y viene pedir lo correcto y decir lo correcto. Si nos tocara a nosotros, los humanos, estoy pasando por una situación económica, ay Señor, envíame por lo menos un millonario que me cubra todas estas situaciones. Ay Señor, yo quiero un trabajo que trabaje 4 horas, pero me paguen 12. Y eso es nuestra relación humana. Pero qué bueno que tenemos a alguien dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo, que nos da la sabiduría, como se la dio a Salomón, para poder pedir exactamente cuál es la voluntad de Dios. Y viene Salomón y le dice, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa. Casi nada. Sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estaré allí. No solamente que los ojos estén allí, sino que también oiga la oración que tu siervo haga en este lugar.
Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando ore en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada. Ya estaba hablando de los celulares. Aquí no lo sabía. Cogió el iPhone, que cuando yo coja mi iPhone, tú me atiendas allá arriba también. Y dice la palabra, escucha y perdona. Tú oirás desde el cielo. Y mira lo que le dice. Y yo estoy seguro, Jehová, que tú vas a actuar y tú vas a juzgar. Que vas a actuar y vas a juzgar. No van a caer al suelo estas palabras. A tu siervo, condenando al impío y haciendo recaer el proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Si en la tierra hubiera hambre, pestilencia, tizoncillo, anublo, langosta o pulgón, ¿verdad que le tiró todo? Si sus enemigos los sitiares en la tierra en donde habitare. Y mire lo que dice después, dice, cualquier plaga. Y cuando habla de cualquier plaga, habla también del coronavirus. O enfermedad, la que sea. Toda oración y toda súplica que hicieren cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiera la plaga en su corazón y extendiera tus manos a esta casa, dice, yo estoy seguro que tú oirás desde los cielos en el lugar de tu morada y perdonarás y actuarás. Lo digo al revés ahora. Dijo antes, actuará y perdonará. Y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Qué canto de oración, de confianza. Tú quieres poder agradecer a Dios en medio de toda la injusticia que estás recibiendo. Haz primero reconocer el poder de Dios. Y segundo, haz esta oración de fe y de confianza de que tú tienes un juez justo, bueno y que conoce tu corazón. En el 1621 se celebró por primera vez la acción de gracias que se celebra esta semana por costumbre. Pero la celebración yo estaba buscando en la Biblia, ¿dónde fue la primera vez que se hizo un acto de agradecimiento a Dios? ¿Verdad? Y entonces, bueno, pues dame la Génesis. ¿Quién fue el primero? Y de momento, por lo menos lo que he encontrado, pastor, a quien encontré fue a un criminal, a Caín, que dice la palabra que Caín fue de buscar de los frutos y fue a llevar su ofrenda a Dios. Oye, de agradecimiento. Pero también Abel había llevado de sus ovejitas, de sus animalitos y lo llevó en ofrenda. Y a Dios le gustó la de Abel, porque conocía el corazón con lo que estaba dando. Así que, ¿quién conoce el corazón agradecido? No es el acto, es el propósito que había detrás. Me trae a la memoria también la viuda que dio 2 blancas, algo insignificante, una moneda. Y Jesús la alabó porque dio más que la gente que te estaba dando más dinero. Porque lo dio de corazón donde estaba toda tenía todo su capital, pero es el corazón con lo que mide Dios. ¿Qué canto de oración la llevó a llevar el Espíritu Santo a Salomón? ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Entonces, y Dios no le contestó inmediatamente como queremos que nos conteste, sino que hubo un tiempo y Jehová apareció a Salomón por segunda vez, como se le había presentado en Gabaón, y le dijo, tranquilo. ¿Quién quiere escuchar esta palabra hoy? Tranquilo. Yo he oído tu oración y tu ruego. Yo no sé si usted la quiere recibir, pero la voy a recibir yo. Cuando escuchamos, yo he oído, esa es nuestra confianza en nuestra fe. Y entonces dice, ¿qué has hecho en mi presencia? Yo he santificado tu casa, mi vida. Y no solamente quedó ahí. Dice, para poner mi nombre en ella,
para siempre. Y en ella, mira lo que le dice el Señor, estarán dos cosas. Cuando yo vi esto, yo no, porque él estaba pidiendo, Jehová, que tus ojos estén sobre esta casa y tus oídos atentos a mi oración. Le pedimos a Dios una cosa y Dios nos da algo mejor. Y Dios le dijo, allí van a estar mis ojos, pero va a estar mi corazón. Y ya ahí se acabó todo el evento. Y mi corazón todos los días, porque Dios da mucho más de lo que pedimos y mucho más de lo que podemos esperar. Pero que esté tu oración constantemente ante su presencia, porque Él va a actuar. Acción de gracia. Para tener un agradecimiento tenemos que saber quién es Dios, cuáles son sus atributos, cuál es su característica, qué es Él y cómo se relaciona con nosotros. Cuando vemos esta oración, y hay otras oraciones también que no las pude traer por razón de tiempo, especialmente en el Antiguo Testamento, se hace memoria en recordar las acciones de Dios del pasado. Porque cuando reconocemos que Dios actúa en mi vida, automáticamente se produce alabanza y gratitud. Porque sabemos que hay un Dios que escuchó mi oración en el pasado y lo que va a producir en nosotros es que me metí en la nube y entonces empecé a alabar y empecé a actuar en gratitud, dar gracias y entré en la nube de Dios perfecta. Hay 3 tiempos que nosotros podemos hablar, ¿verdad? Que está hablando aquí, cuando queremos ver la mano de Dios. Podemos ver, hacer memoria de lo que Dios hizo en el pasado, pero también estamos considerando lo que Dios está haciendo ahora. Como decía la pastora, no es que vamos a estar en victoria, es que estamos en victoria. Es que se nos olvida quién es Él, que nos dio salvación, que nos dio vida eterna. Pero el enemigo, como astuto, y está haciendo su trabajo, no lo culpo, está haciendo su trabajo de malo. Vienen los pensamientos de que Dios no es bueno, que Dios se está entreteniendo construyendo otra galaxia, o está entretenido en el Medio Oriente o en Estados Unidos donde está la pandemia y se olvidó de mí. Esos son pensamientos que trae el enemigo. Pero también cuando vemos este tiempo cuando vemos que estamos confiados que Dios va a actuar en el pasado, cuando perdemos la noción de estos 3 tiempos, nos pueden pasar cosas terribles. Cuando queremos vivir en el pasado, cuando queremos vivir solamente en el presente o cuando vivimos solamente en el futuro. Cuando perdemos el enfoque de los 3 tiempos, que en los 3 tiempos Dios siempre está, entonces es que nos cuesta dar gracias a Dios. Porque cuando nos enfocamos solamente en el presente, nos absorbe todas las preocupaciones y nos ciega toda esperanza. Y se nos olvida lo que Dios hizo. Que si tengo que pagar la casa, que si me voy a quedar con trabajo ahora, no tengo, me votaron, que si fueron injustos conmigo, y se nos olvida qué fue lo que Dios hizo en nuestro pasado y se nos quita la esperanza. Pero también cuando estamos viviendo en el pasado, se nos olvida disfrutar el presente y olvídate del futuro. Pero cuando pretendemos vivir solamente del futuro, no disfrutamos ni el presente ni damos gloria a Dios por lo que Él hizo en el pasado. ¿Qué debemos de hacer? Acordar y alabar a Dios por lo que hizo, por lo que está haciendo, porque estamos en victoria, porque en medio de las circunstancias estamos en victoria. Amén. Esta perspectiva se origina en el conocimiento de Dios, de quién es Dios, que Dios es un Dios eterno, que somos sus hijos, que Él es soberano, que es amoroso, misericordioso y que Él tiene un trato personal con cada uno de nosotros. En Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó para todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar todas estas cosas? O sea, cuando vemos un Dios que hizo lo que hizo con Jesús, ¿cómo no va a estar pendiente de cada uno? En la nube de Dios de la gratitud hay poder.
Cuando te metes en ese mundo de agradecimiento por todo lo que hizo en el pasado, por las victorias que estoy teniendo, porque en medio, cada vez que yo me levanto y voy a trabajar, pues tengo que trabajar y me paseo y me reúno con las debidas ocupaciones, distanciamiento y todos los demás y todas las precauciones. Pero cuando llego a casa, oh, ¿verdad, Señor? Me gozo porque estoy en victoria y camino en victoria. Eso no significa que el que se enfermó no vive en victoria. Oye, pues Dios tiene un trato personal, individual con cada uno. En mi caso me tocó vivir esto. Pero ¿cuál es el poder que se genera cuando tú empiezas a dar gracias a Dios en todo momento? Lo primero es que estamos atentos. Esto es lo que provoca a nosotros que estamos en su presencia en todo momento. Porque cuando tú no le das gracias a Dios por lo que te comiste, por lo que está pasando, lo primero es que te olvidas de Dios. Pero el dar gracias a Dios nos ayuda a recordarnos siempre que estamos ante su presencia. Y eso nos ayuda a dos cosas: a consagrarnos, a cuidarnos y a andar en su voluntad. Cuando estamos en la nube del agradecimiento de Dios, nos motiva a buscar propósito. Cuando pasamos por circunstancias de alegría, pero también de tristeza o de dificultades, lo que tiene que buscar, ¿cuál es el propósito? Señor, ¿por qué? No sé ahora mismo por qué, ni para qué, ni cuándo se va a acabar, pero yo sí sé que tú estás en control. Dime, ¿cuál es el propósito de lo que está pasando? El otro elemento, otro poder que tiene la gratitud es que nos ayuda a someternos a la voluntad de Dios. Porque ante unas circunstancias difíciles, ¿verdad que lo que dice, Señor, me voy a sujetar a tu voluntad? Pero si todo estuviera nítido, color de rosa, el panorama que mencionó la pastora, no hay tormenta, debajo de un arbolito con una hamaca, el mar al final, hacer la voluntad de Dios. Oye, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, pero estoy en la hamaca, tranquilo. Pero cuando estamos en el momento de dar gracias a Dios, eso es lo que provoca en nosotros, oye, doy gracias a Dios, eso significa que Dios es bueno. Entonces tengo que buscar la voluntad. Constantemente también nos ayuda a recordarnos nuestra dependencia total. Porque cuando no damos gracias a Dios, no se nos olvida y creemos que nosotros somos los que traemos las soluciones y nos aleja de sus propósitos. Nuestra atención, Dios capta nuestra atención. Y finalmente, y quiero pedir al grupo que vaya subiendo, si va creo que van a tener una canción. Y finalmente, si algo, sí, suban, tranquilo. Si algo yo puedo concluir con el mensaje de gratitud, porque el mensaje de gratitud, como la pastora me dijo que era corto, pero lo dije corto, el largo lo verán en otro momento. El saber que Dios es Dios y que tiene todos estos atributos, podemos ir confiadamente a Él y entonces Él nos va a dar a través de su Espíritu esa confianza que necesitamos para caminar y decir gracias a Dios y no convertirlo en una frase robótica, sino que yo sé que los que se pararon aquí lo dijeron de corazón porque no fue robótico, porque fue una experiencia. Nosotros, para poder dar gracias a Dios, tenemos que tener dos cosas. Uno, tener el conocimiento de que es Dios, pero tenemos que tener una experiencia con Dios. Y finalmente, Dios tiene un plan y no lo va a cambiar. Aunque lloremos, gritemos, saltemos, nos pongamos difíciles, Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Es único, individual para cada uno de sus hijos. Y lo bueno es que este plan aplica en las buenas y en las que quisiéramos evitar, pero son necesarias. ¿Y cuál es ese plan? Bueno, está en Gálatas 4:19. Hasta que Cristo sea formado
en nosotros. No nos va a dejar. ¿Sabe que todo, la palabra dice que toda obra para bien, ¿verdad? A los que le aman, ¿verdad? Porque en el mundo dice toda obra para bien. Falta algo. A los que le aman. Cristo tiene un plan con nuestra vida. Y el Dios Padre quiere que nos está formando en medio de todo esto, de todas las circunstancias, las buenas y las malas, que le llamamos malas, pero son circunstancias para perfeccionarnos. No damos gracias a Dios por las dificultades, sino porque en medio de las dificultades, que no me las manda Dios, muchas me las busqué yo por mi desobediencia, otras por el enemigo, pero eso es otro tema. Independientemente, Dios siempre tiene cuidado de nosotros, porque Dios tiene el plan. Y es hacernos a la estatura, a las características, el carácter y el poder que tenía Cristo, en el nombre de Jesús. Si pudiéramos reconocer esto en el tiempo de adversidades, entonces nuestro agradecimiento sería mucho más fácil, ¿verdad que sí? Pues vamos a seguir siendo agradecidos y vamos a meternos en la nube de Dios del agradecimiento. Amén.